Hola a todos, mi nombre es Carlos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes plataformas, aplicaciones, páginas web que utilizo para analizar acciones. Es una pregunta que me han hecho ya varias personas y entonces quería hacer un vídeo sobre todo esto para que podáis tener esas aplicaciones, esas páginas web que son las que yo utilizo en el caso de que vosotros queráis analizar vuestras propias acciones. Así que vamos a proceder a echar un vistazo a estas plataformas, no sin antes recordaros pulsar ese botón de me gusta para ayudar con el algoritmo de YouTube, para que este vídeo pueda llegar a más personas y así pueda seguir haciendo más vídeos. Así que sin más, vamos a pasar a ver nuestras aplicaciones. Esta primera página web que vamos a analizar se llama Finviz, ¿vale? Esta aplicación la utilizo principalmente para el screener, es decir, para encontrar según diferentes parámetros las acciones que yo esté buscando. Aquí vemos en primer lugar en la página principal cómo nos aparece una cosa bastante interesante, que son las empresas que más han subido en el día y las empresas que más han bajado en el día. Y luego tenemos aquí un dibujo también bastante representativo que nos indica los sectores que más se han movido para arriba o para abajo según el día. Por ejemplo, vemos que en el día de ayer el que más se movió, el que más verde está, es el sector de finanzas. Vemos aquí Visa, Mastercard, PayPal, American Express, tenemos Berkshire de seguros, JP Morgan. Entonces vemos todos estos como son los que más han subido. Vemos, por ejemplo, que el tema de consumo son los que más han bajado, tema de bienes raíces y utilities son los que más castigados se vieron ayer. Luego vemos aquí, en definitiva, según el color, cuanto más oscuro sea el rojo significa que más ha bajado, cuanto más claro sea el verde significa que más ha subido. Luego, dentro de esta plataforma, como ya he dicho, tenemos aquí este screener. Este screener es bastante útil porque nos ayudará, según diferentes parámetros, tanto de análisis técnico como de análisis fundamental, a encontrar las acciones que nosotros queramos. Vemos aquí cómo podemos mirar, bueno, en primer lugar, el mercado en el que están, el índice en el que están, SP500, Dow Jones, luego tenemos aquí el sector, la industria, el país. Normalmente yo, por ejemplo, en mi caso buscaré Estados Unidos, pero podemos buscar de cualquier otro país, según el precio, según el volumen, según la recomendación de analistas, porcentaje de dividendo, cuándo salieron a bolsa, el precio objetivo, la fecha de los beneficios, capitalización de mercado. O sea que realmente tenemos muchísimas cosas para buscar en cuanto a su descripción. Luego, de análisis fundamental, vemos cómo tenemos aquí según el PER, según, por ejemplo, crecimiento de ventas, tanto para los próximos años, los beneficios, el ROE, deuda, cuántas acciones tienen los directivos dentro de la empresa, cómo se han ido moviendo, margen, luego igual margen operativo, carbon ratio, por ejemplo, ya sabemos activos a corto plazo entre pasivos a corto plazo, cómo han crecido los EPS trimestre a trimestre, las ventas igual, quick ratio, la deuda a largo plazo, el payout en el caso de que paguen dividendo, el ROA, o sea, price book. Tenemos muchísimos parámetros para poder analizar y poder quedarnos con diferentes acciones según lo que estemos buscando. Luego podemos ver también aquí, según el análisis técnico, según se haya estado moviendo por debajo, por encima de la media móvil, según la volatilidad, beta, es decir, la variación que haya ido teniendo, el gap, las velas. O sea, realmente tenemos aquí también patrones. Esta puede ser muy importante si queremos buscar un canal alcista, un doble suelo, un doble techo, cabeza-hombro invertido. O sea, muchísimas opciones tenemos para buscar, no solo por análisis fundamental, sino también vemos que hasta por patrones. Entonces, estas son las principales funciones para las que yo utilizo esta plataforma. Luego sí que es cierto que dentro de una acción, por ejemplo, vamos a buscar Microsoft, vemos también cómo nos da muchísima información, nos da todos estos ratios, toda esta información. Luego aquí abajo tenemos precios objetivos de diferentes analistas y luego incluso un poquito más abajo muchas noticias actualizadas. Vemos, por ejemplo, todas estas son del día 5 de agosto, del día 6 de agosto que acaba de empezar tenemos ya dos. O sea, las acciones que busquemos en esta aplicación nos dan muchísimos datos sobre ellas.
Luego aquí tendríamos también el apartado de noticias, que esto es un poco más general, pero bueno, este ya por ejemplo yo en mi caso no lo suelo utilizar. Si quiero buscar sobre una empresa en concreto, pues busco el nombre como os he enseñado antes y ya a partir de ahí me salen todas las noticias relacionadas con esa empresa. Luego tenemos aquí la segunda aplicación que utilizo, que es MarketWatch. Aquí por ejemplo para buscar sobre una acción en concreto, pues tenemos primero estos parámetros generales. Vemos también noticias relacionadas con esa empresa, cómo se ha ido moviendo su rendimiento el último año, en lo que va de año, 3 meses, 1 mes, 5 días, recomendación de los analistas, vender, mantener, comprar. Entonces aquí por ejemplo vemos que en Microsoft la media es compra. Y luego tenemos más arriba, aquí podemos utilizar, que es donde más miro yo, el tema de Income Statement, Cash Flow, Balance Sheet, todo esto. Entonces tenemos aquí todos sus análisis fundamentales, Gross Income, Net Income, EPS, por ejemplo, Balance Sheet. Tenemos aquí su efectivo, activos, liabilities, deudas, etcétera. El equity y luego por último tenemos el cash flow. Entonces esta es la que suelo utilizar yo más para hacer este análisis fundamental, y luego también es la que suelo utilizar cuando quiero echar un vistazo rápido a cómo está el mercado. Vemos aquí por ejemplo Estados Unidos, Dow Jones, S&P, Nasdaq, luego vemos oro, petróleo, cuando quiero echar un vistazo rápido, o bien por ejemplo ahora que todavía no ha abierto el mercado, que es por la mañana, pues echo un vistazo a los futuros y vemos por ejemplo que el S&P, el Nasdaq, Dow Jones están bastante planos, ligera subida pero bastante plano. Vemos como la plata por ejemplo está tirando mucho hacia arriba. Entonces yo hago esto y echo un vistazo rápido, criptomonedas. Vemos por ejemplo como el Bitcoin está subiendo 0,5% hoy, y aquí es la forma en la que yo le echo el vistazo más rápido para saber un poco cómo va el día o cómo puede ir en función del precio por ejemplo que tienen ahora mismo los futuros. Luego la siguiente que tenemos por aquí es CNBC. CNBC me gusta mucho para el tema de earnings. Sí que es cierto que aparecen aquí también unos cuantos ratios de manera muy visual: PER, ROE, EBITDA, el margen neto, la deuda. Entonces aquí tenemos estos ratios que me gustan mucho para echar un vistazo, incluso dividendo, qué porcentaje tiene, capitalización de mercado, acciones, máximos mínimos del año, máximos mínimos del día. Y luego también para lo que me gusta mucho esta es para los earnings, que es para los beneficios. Vemos aquí cómo sus beneficios han ido aumentando. Podemos ver de forma de trimestre a trimestre. Vemos también, por ejemplo, aquí 1,14 en 2019, primer trimestre, y nos pone que sacaron 1,14 pero la previsión era 0,96, por lo tanto ha subido un 18,4%. Y luego aquí vemos la tasa de crecimiento que se prevé que tenga por año en los próximos 3-5 años, que sería en este caso 18,2, y te lo compara con la industria del software, con la tecnología o con el S&P 500. Luego aquí podemos ver también esto ya no solo en forma de trimestre, sino de forma anual. Entonces compara 2014 a 2021 con la previsión que hay y vemos cómo irían aumentando estos beneficios. Y bueno, esto es principalmente la utilidad que yo le doy. Aquí también podemos ver, como he enseñado antes en MarketWatch, realmente con una o dos de estas podrías hacer todo el análisis, incluso con una podría hacer un análisis bastante bueno, pero sí que es cierto que hay algunas que me gusta más cómo muestran unos parámetros y otras que me gusta más cómo muestran otros. Entonces aquí igual que hemos visto antes, de forma anual, de forma trimestral, tenemos el Balance Sheet, Income Statement y Cash Flow. Luego aquí por ejemplo podemos ver el perfil de la empresa que se dedica. Bueno, Microsoft casi todas la conocemos, pero si encontramos una empresa que no conozcamos, pues aquí lo tenemos. Podemos ver quiénes son sus directivos más importantes y luego también Institutional Ownership. Podemos ver los institucionales, es decir, los grandes fondos, grandes bancos, etcétera, qué porcentaje de la empresa tiene. Entonces, un 73,1% sería el caso de Microsoft. Luego, la siguiente que suelo utilizar es Yahoo Finance. Esta también la he enseñado ya en algún vídeo. Al final, esta es un poco más de lo mismo. Quizás sea la que menos utilizo o la utilizo más, sobre todo la aplicación móvil. En el móvil sí que tengo la aplicación y a la hora de buscar por ejemplo, cómo está evolucionando una empresa a lo largo del día, cómo se está moviendo su precio, pues sí que suelo utilizar Yahoo Finance. Pero a la hora de analizar en el ordenador, quizás esta sea de las que menos utilizo. Y vemos aquí igual, beneficios por acción, cuándo son los próximas fechas de beneficios,
rentabilidad por dividendo, fecha del dividendo, es decir, cuándo debemos tener las acciones para recibir ese dividendo. Luego también, bueno, podemos mirar aquí la gráfica, esto lo podíamos hacer realmente también en todas las anteriores. Y luego al final, pues aquí, bueno, gráfico, más información, podemos ver cómo desde un día hasta máximos podemos compararlo con otra acción. Por ejemplo, vamos a ver cómo se ha comportado con respecto al SP500. Entonces, vemos aquí esta evolución, esto sería el precio de Microsoft y esto sería el movimiento del SP500 en el mismo periodo de tiempo. Entonces vemos aquí que desde 2015 el SP500 ha hecho un 60%, mientras que Microsoft ha hecho un 338%. Esto lo podríamos comparar con otras empresas, con otros índices, con lo que queramos. Luego aquí podemos usar diferentes indicadores, pero para análisis técnico ahora os enseñaré la que estaba buscando y la que yo suelo utilizar más, que es Webull. Ahora después la enseñaré. Vemos como por ejemplo el Nasdaq comparado con el SP500, el Nasdaq ha hecho un 118%, aún así seguiría muchísimo por debajo de lo que ha hecho Microsoft. Y bueno, esto sería principalmente para lo que utilizo. Al final tenemos aquí perfil, tenemos la misma información, accionistas, análisis. Entonces vemos aquí, por ejemplo, los diferentes analistas, las estimaciones que hacen, beneficios por acción, para diciembre de 2020, 2021, para 2022 tenemos la estimación aquí, el número de analistas que han hecho esta estimación, la estimación más baja, la estimación más alta, etc. Luego la siguiente que utilizo es esta, Seeking Alpha. Esta es una página que yo utilizo principalmente, aunque tiene bastante información, pero yo la utilizo principalmente para el tema de dividendos, para ver un poco el análisis de su dividendo. Vemos aquí bastante visual este resumen, por ejemplo 0,96% el porcentaje de dividendo, 2,04 dólares por acción, 31,7 el ratio de reparto, el payout, 10,45% crecimiento durante los últimos 5 años cada año y 16 años creciendo. Vemos que paga de forma trimestral, podemos ver cuándo hay que tener las acciones para que te pague, cuándo es el día del pago y la cantidad que se hace en ese trimestre, en este caso porque la pagan de forma trimestral. Luego podemos ver aquí, por ejemplo, el crecimiento de la acción, que es, como he dicho, 10,87% en un año, 8,74 en 3 años, 13,77 sería en los últimos 10 años por cada año. Y vemos aquí este aumento, cómo se ha ido produciendo. Luego tendríamos aquí, por ejemplo, el histórico del dividendo. Podemos ver de todos los años, desde el año 2002, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido aumentando. Sí que hay años, a lo mejor aquí, por ejemplo, se mantuvo 2 años estable, en 2008-2010, pero luego ha ido aumentando de forma constante. Aquí podemos ver también seguridad de dividendo. Vemos, por ejemplo, el payout, por lo tanto sería bastante seguro con este payout, comparando la deuda a largo plazo con los activos totales. Luego tenemos aquí las noticias en cuanto a sus dividendos, que esto también para saber cuándo anuncian el hecho de que vayan a pagar el dividendo. Entonces aquí aparece cuándo anuncian el próximo dividendo que van a pagar, por ejemplo, 10 de marzo, 17 de junio, el 4 de diciembre. Entonces, lo normal, por ejemplo, vemos que han hecho, casi cada año lo aumentan, 0,51, 1, 2, 3 y 4 veces. Lo normal es que la siguiente vez sea mayor, puesto que aquí, por ejemplo, vemos que justo hace un año era 0,46, entonces ya había sido 0,46, 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces lo normal sería que para la próxima vez, en torno a este 18 de septiembre, en este caso de 2020, pues anunciaran un dividendo que a lo mejor vaya en torno a 0,55 más o menos. Y luego, por último, para análisis fundamental, esta página que utilizo también, aunque sí que es cierto, antes la usaba más. Por ejemplo, vamos a buscar, ya que estamos viendo Microsoft. Es una página que utilizaba mucho más cuando tenía solo en el ordenador al principio, y la utilizaba más como aplicación. Me gusta más la aplicación en el móvil que la página web en el ordenador. Aquí al final tenemos unos datos bastante similares. Me gusta mucho, por ejemplo, los earnings, como se pueden ver aquí, tanto las previsiones como lo que ha salido de earnings. Me parece que se ve bastante visual, es quizá la que más me guste de todas las plataformas. A la hora de ver los earnings se ve muy fácil, si han sido mejor de lo estimado estará en verde, tanto el revenue como los earnings por acción, los beneficios por acción. Vemos en este caso, por ejemplo, está en rojo el 20 de julio de 2017, significa que se esperaban 24.000 millones y sacaron 23.000 millones.
pero lo vemos, por ejemplo, los beneficios por acción casi siempre lo hacen mejor de lo que está esperado. Y por último vamos a ver la plataforma que utilizo para análisis técnico. La plataforma en este caso sería Webull. Esta es la plataforma que utilizo. Antes utilizaba una que se llamaba TradingView, que mucha gente puede que la conozca, pero ya dejé de utilizarla y empecé a utilizar esta porque la verdad que me gusta bastante más. Vemos aquí Intel, por ejemplo, tenemos diferentes acciones, podemos ver desde gráficos de 1 minuto a gráficos anuales. En este caso una empresa que tiene unos 40 años de historia y aún así fijaos cómo se vería en la gráfica, pero lo que más me gusta a mí utilizar es diario y en semanal, son las dos que más utilizo. Luego ya podemos alejarlo, acercarlo, tenemos aquí diferentes indicadores, medias móviles, Bollinger, RSI, volumen, etc. Tenemos aquí también diferentes líneas que podemos pintar, por ejemplo si vemos una resistencia podemos pintar esta línea, si queremos una línea de tendencia, pues por ejemplo como he pintado esta, podemos poner aquí otra, lo que sea. Luego tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de que se esté moviendo en una zona, por ejemplo, pues podemos este rectángulo aquí, por ejemplo, para delimitar un área en la que decimos, vale, si baja de aquí está perdiendo el soporte, si sube de aquí ha pasado la resistencia, etc. Entonces ya podemos usar aquí realmente diferentes canales, podemos incluso escribir lo que queramos, podemos escribir un texto, una anotación, pues a lo mejor cuando pase este precio comprar o lo que sea. O sea, tenemos muchísimas herramientas, canal de tendencia también. Vemos aquí, por ejemplo, esta tendencia alcista. Al final tenemos, como digo, muchísimas cosas. También nos da aquí algo incluso de información de fundamentales, de beneficios, de PER, etc. Y luego, bueno, también tenemos aquí noticias de la empresa en concreto. Luego tenemos también aquí muchísimos más datos en los que nos comparan, por ejemplo, empresas que están en sectores que están al alza, ETFs, por ejemplo, ETFs que han subido mucho, los que son más tendencia, empresas que han subido más. Luego podemos crear nuestras propias watch lists, es decir, nuestras listas de acciones. Por ejemplo, queremos seguir empresas de un sector en concreto o de un tipo de empresa en concreto o acciones de dividendos, lo que sea, pues le podemos echar un vistazo con esto y luego aquí también nos salen más acciones. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Os voy a dejar el enlace de estas páginas web, de estas aplicaciones en la descripción del vídeo para que podáis echar un vistazo y si queréis usarla para vuestro propio análisis. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Vemos como varias páginas tanto de análisis fundamental, noticias, luego la última análisis técnico para ver un poco patrones, cómo se va comportando, etc. Así que espero que os haya gustado, sobre todo que haya sido útil y que os pueda ayudar para encontrar buenas inversiones, para encontrar inversiones de futuro, que os hagan obtener un gran rendimiento y que os ayuden a hacer crecer vuestras inversiones. Así que sin más, muchas gracias, recordad pulsar ese botón de me gusta, suscribiros por aquí abajo, dejad más ideas para próximos vídeos en el caso de que queráis que veamos alguna otra cosa y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y hasta la próxima.